A finales del siglo XVIII y principios del XIX, China fue víctima de un veneno que no solo corroía cuerpos, sino también economías, instituciones y la estructura misma de una civilización milenaria. Ese veneno era el opio. La Primera Guerra del Opio, también conocida como la Guerra Anglo-China, no comenzó por un simple conflicto comercial, sino por una profunda contradicción moral. Mientras el Reino Unido se presentaba como una potencia civilizadora, sostenía su prosperidad a costa de la adicción masiva de otra nación. Entre 1839 y 1842, el Imperio Británico y el Imperio Chino chocaron violentamente cuando China intentó frenar el tráfico ilegal de opio que comerciantes británicos introducían deliberadamente en su territorio. Durante siglos, China había protegido su economía con una política comercial estricta. Solo permitía el comercio exterior en puertos específicos como Cantón y exigía que sus productos, ya sea té, seda o porcelana, que se pagaran exclusivamente en plata. Esta estrategia fortaleció sus reservas y garantizaba estabilidad interna, pero generaba un enorme déficit comercial para Europa, especialmente para el Reino Unido. Frente a la imposibilidad de vender sus propios productos en China y la creciente fuga de plata hacia Oriente, los británicos encontraron una solución tan rentable como destructiva: inundar China con opio producido en la India. Aunque el comercio de esta droga era ilegal tanto en China como en el propio Reino Unido, fue tolerado e incluso protegido por las autoridades británicas, que antepusieron sus intereses económicos a cualquier consideración ética. Para la década de 1830, miles de toneladas de opio ingresaban cada año a China. El resultado fue devastador. Millones de personas cayeron en la adicción, la economía china se estabilizó y la plata comenzó a salir del país en sentido inverso, provocando una crisis monetaria. El veneno ya no solo estaba en los pulmones de los adictos, sino en la sangre del sistema económico. Ante esta amenaza existencial, el emperador Dao Wang fue un intento desesperado por salvar a su sociedad de un colapso moral y económico. Pero lo que para China era una defensa legítima, para el Reino Unido fue un ataque a su comercio. La respuesta británica fue la guerra. Gracias a su superioridad naval y tecnológica, el Imperio Británico derrotó rápidamente a China y le impuso condiciones humillantes: la cesión de Hong Kong, la apertura forzada de varios puertos al comercio occidental y el inicio de una era de sometimiento conocida como los Tratados Desiguales. China quedó atrapada en una red de imperialismo extranjero de la que tardaría más de un siglo en liberarse. La Primera Guerra del Opio marcó el inicio del declive definitivo de la dinastía Qing, pero también dejó una lección más profunda y universal. Cuando una sociedad permite que la codicia y el beneficio económico se imponga sobre la vida humana, el veneno termina extendiéndose a todos, y una vez liberado, ya no hay forma de controlar sus consecuencias. Pero el opio no fue solo una historia china. La lógica que lo sostuvo, el convertir una sustancia en negocio global y luego sostenerla con corrupción, violencia y mercados cautivos, viajó y reapareció en otros territorios. En este video nos vamos a centrar en México, especialmente en el noroeste. Confluyeron puertos, migraciones, rutas comerciales y un estado completo con presencia desigual. Y ahí, en esa mezcla de abandono y oportunidad, el veneno encontró otra tierra donde echar raíces: la sierra, más específicamente Sinaloa. El narcotráfico en Sinaloa no nació como un gran imperio criminal, ni como un proyecto de violencia organizada. Surgió lentamente, casi de manera silenciosa, al amparo de una región históricamente olvidada. Durante décadas, mientras los valles agrícolas de Sinaloa recibían inversión, irrigación y apoyo estatal, la sierra permanecía aislada, sin caminos, sin servicios, sin créditos y sin alternativas económicas reales. Municipios como Badiraguato, Choix, Cozalá o Mocorito crecieron bajo una lógica de abandono sistemático, donde la supervivencia dependía más del ingenio que de la ley. En ese contexto, muchas familias campesinas comenzaron a buscar cultivos que pudieran crecer en terrenos difíciles, que fueran fáciles de ocultar y transportar, y que ofrecieran ingresos mucho mayores que el maíz o el frijol. Así, poco a poco, la amapola y la marihuana se convirtieron en opciones viables, no por ambición criminal, más bien por necesidad. El cultivo de la amapola llegó al norte de México desde finales del siglo XIX, impulsado por dos fuerzas externas. Por un lado, la migración china, que introdujo conocimiento sobre el uso y el procesamiento del opio, y por otro, la creciente demanda internacional de opiáceos con fines médicos.
En ese momento, el opio no era visto como un mal absoluto. Se utilizaba para producir morfina y otros analgésicos, y su comercio no estaba completamente prohibido. Durante años, su cultivo convivió con una legalidad ambigua y con una tolerancia tácita por parte del Estado, especialmente en regiones donde su presencia era mínima. El punto de quiebre llegó con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba cantidades masivas de morfina para atender a sus soldados heridos, y al quedar bloqueadas las rutas tradicionales de abastecimiento en Asia, México se convirtió en un proveedor estratégico. La Sierra de Sinaloa, por su clima y geografía, empezó a producir amapola a gran escala. Durante esos años, el cultivo fue abiertamente tolerado por las autoridades mexicanas, que veían en él una actividad útil para apoyar al aliado del norte. Pero cuando la guerra terminó, la demanda no desapareció, solo dejó de ser legal. Las mismas comunidades que habían aprendido a cultivar y procesar la amapola continuaron haciéndolo, ahora dentro del mercado negro. Durante las décadas de 1950 y 1960, el tráfico en Sinaloa seguía siendo principalmente local y rudimentario. No existían aún los grandes carteles ni las estructuras violentas que hoy se conocen. La mayoría de los involucrados eran campesinos, intermediarios y redes familiares pequeñas que vendían su producto a compradores externos. Sin embargo, comenzaron a consolidarse un elemento clave: la corrupción. Policías, militares y funcionarios locales empezaron a cobrar cuotas a cambio de permitir el cultivo y el trasiego. Poco a poco, el delito se normalizó como parte del funcionamiento cotidiano de la región, no como algo aspiracional, sino como una extensión más de la economía de subsistencia. El gran error del Estado mexicano llegó a los años 70 con la Operación Cóndor. Bajo presión de Estados Unidos, el gobierno lanzó una ofensiva militar masiva para erradicar los cultivos de amapola y marihuana en la Sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Miles de soldados ocuparon comunidades enteras, destruyeron sembradíos, desplazaron familias y cometieron abusos graves contra la población civil. Lejos de eliminar el narcotráfico, la Operación Cóndor lo transformó. Obligó a los grupos a organizarse mejor, a crear redes más amplias, a profesionalizar la corrupción y a establecer pactos más sólidos con autoridades. La represión desordenada no destruyó el negocio, solo lo sofisticó. Es en ese periodo cuando el narcotráfico da el salto definitivo hacia el crimen organizado moderno. Figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, originario de Sinaloa y formado dentro de una corporación policial, entendieron que el poder no estaba solo en producir droga, sino en controlar rutas, sobornos y alianzas. Al fundar el Cártel de Guadalajara en los años 80, logró centralizar el tráfico de drogas en México, conectar con los cárteles colombianos y establecer un sistema nacional de distribución. Cuando fue capturado en 1989, ese sistema no desapareció, se fragmentó. Y de esa fragmentación surgía formalmente el Cártel de Sinaloa, heredero de rutas, contactos y estructuras. A partir de entonces, Sinaloa se consolidó como un epicentro global del narcotráfico. Su geografía montañosa, su salida al Pacífico, su cercanía con Estados Unidos y sus redes familiares profundamente arraigadas facilitaron la expansión del negocio. Lo que comenzó con amapola y marihuana evolucionó hacia la cocaína, las metanfetaminas y, más recientemente, el fentanilo. El narcotráfico dejó de ser solo una actividad ilegal para convertirse en una economía paralela, en una forma de poder y en un elemento central de la vida social en muchas regiones. El narcotráfico en Sinaloa no nació de la maldad pura, ni de una cultura inherentemente violenta. Nació principalmente del abandono, de la desigualdad, de decisiones políticas fallidas y de una demanda extranjera constante. Con el tiempo, ese veneno se filtró en las instituciones, en la economía y en la identidad colectiva, transformando lo que empezó como supervivencia en un sistema que hoy devora todo a su paso. Y como todo veneno que se deja actuar demasiado tiempo, sus efectos ya no distinguen culpables de inocentes. El control del narcotráfico sobre amplias zonas del país no fue el resultado de una conquista repentina, ni de una sola organización particularmente poderosa. Fue un proceso lento, acumulativo y profundamente ligado a las debilidades del Estado mexicano. Durante buena parte del siglo XX, el narcotráfico coexistió con el poder político bajo una lógica de contención. Se toleraba mientras no desafiara abiertamente al Estado. Los grupos criminales operaban de manera regional, eran visibles pero controlables, y su violencia se mantenía relativamente acotada. Sin embargo, este equilibrio dependía menos de la ley y más de acuerdos informales, corrupción y arreglos políticos que, con el tiempo, comenzaron a desmoronarse. Durante el régimen del partido hegemónico,
El Estado mantenía un control centralizado del territorio a través de gobernadores, policías y corporaciones federales que funcionaban como intermediarios. El narcotráfico no gobernaba, pero tampoco era combatido de manera estructural. Se pagaban cuotas, se respetaban límites y se evitaban confrontaciones abiertas. El problema no era visible en ese entonces, pero estaba contenido. Cuando ese sistema empezó a fracturarse en las décadas finales del siglo XX, el narcotráfico encontró el espacio. La primera gran ruptura ocurrió con la captura de los líderes que sostenían ese equilibrio informal, especialmente a finales de los años 80. La caída de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo desmanteló el modelo centralizado del narcotráfico, pero no eliminó el negocio. Al contrario, lo fragmentó. Las rutas, las plazas y los contactos se repartieron entre nuevos grupos que comenzaron a operar con mayor autonomía. Lo que antes era un sistema vertical se convirtió en múltiples organizaciones regionales, cada una defendiendo su territorio, compitiendo entre sí y buscando imponer su propia forma de control. La violencia dejó de ser excepcional y se volvió una herramienta permanente. Al mismo tiempo, México atravesó una profunda transformación política. La altercación en el poder, lejos de fortalecer de inmediato al Estado, debilitó muchos de sus mecanismos de control territorial. Policías mal pagados, sistemas judiciales frágiles y gobiernos locales sin capacidad real de gobernar dejaron vacíos que el narcotráfico supo llenar. En muchas regiones, los grupos criminales comenzaron a asumir funciones que el Estado no cumplía. Imponían reglas, resolvían conflictos, castigaban delitos locales y regulaban economías, no porque fueran legítimos, sino porque eran los únicos con presencia constante y capacidad coercitiva. La gran llamada Guerra contra el Narcotráfico, iniciada en la década del 2000, aceleró este proceso en lugar de revertirlo. La estrategia basada casi exclusivamente en la fuerza militar decapitó liderazgos, pero no tocó las estructuras económicas ni las redes de corrupción que sostenían el negocio. Cada líder capturado generaba una disputa interna, una fragmentación adicional y una expansión territorial de la violencia. Nuevos grupos surgían, más pequeños, más locales y muchas veces más brutales, disputándose colonias, carreteras, municipios y estados enteros. El territorio dejó de ser solo una ruta de tránsito y se convirtió en una fuente directa de ingresos a través de extorsiones, control de mercados locales, minería ilegal, robo de combustible y tráfico de personas. Con el paso del tiempo, el narcotráfico dejó de ser únicamente un actor ilegal y se transformó en un poder paralelo. En muchas zonas rurales y urbanas, controlar el territorio significaba controlar la vida cotidiana. Quién podía abrir un negocio, quién podía transitar, quién debía pagar y quién debía callar. La incapacidad del Estado por garantizar la seguridad y justicia permitió que estos grupos se legitimaran de facto, no por apoyo social real, sino por miedo y ausencia de alternativas. La población no los elegía, pero tampoco tenían a quién recurrir. El control territorial se consolidó cuando el narcotráfico entendió que no necesitaba sustituir el Estado, solo infiltrarlo. Municipios enteros quedaron bajo influencia criminal mediante el financiamiento de campañas políticas. La cooptación de policías locales y la intimidación de autoridades civiles, en muchos casos, gobernar significaba simplemente no intervenir. Donde el Estado se retiraba, el crimen organizado ocupaba el espacio. Así, el control ya no era solo armado, sino más bien administrativo, económico y social. La expansión de las drogas sintéticas terminó de sellar este dominio. A diferencia de los cultivos tradicionales, la producción ya no dependía del campo ni de temporadas, sino de laboratorios móviles, redes logísticas y químicos importados. Esto permitió que el narcotráfico se instalara en prácticamente cualquier región del país, incluso donde antes no tenía presencia histórica. El mapa criminal dejó de coincidir con el mapa rural y se volvió nacional. Hoy, el narcotráfico controla gran parte del país, no porque sea invencible, sino porque creció dentro de un estado debilitado por décadas de corrupción, desigualdad, impunidad y decisiones políticas erráticas. No se impuso desde afuera, se filtró desde adentro, aprovechó cada vacío, cada error y cada omisión, y al hacerlo, transformó el territorio en algo más que suelo, en poder. El verdadero control nunca fue solo de armas, sino de tiempo, de miedo y de abandono. Porque donde el Estado no llega, algo siempre ocupa su lugar, y cuando ese algo aprende a gobernar sin leyes, el precio lo paga toda la sociedad. Como última cosa, quiero que conozcan a esta persona.
Este hombre se llama Javier Arturo Velázquez Cárdenas. Fue un periodista, escritor y activista en contra del narcotráfico. Y puede que ese haya sido el problema, haber hablado en un país fallido. Javier Valdés fue asesinado un 15 de mayo de 2017, en plena luz del día, en la colonia Jorge Almada de Culiacán, la ciudad donde nació, trabajó y decidió contar la violencia cuando muchos optaban por callar. Valdés se dirigía en las oficinas del seminario Río 12 cuando fue interceptado. Su cuerpo quedó tendido a pocos metros del lugar, donde durante años ejerció el periodismo. Sobre la calle Río Palacio, con múltiples impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. Su muerte no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de agresiones contra la prensa en México. Con él, sumaban ya 6 periodistas asesinados en el país solo en ese año. Durante meses, el crimen permaneció impune, reforzando la percepción de que matar a un periodista en México rara vez tenía consecuencias. No fue sino hasta el 23 de abril de 2018, un año después, cuando el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció la detención del presunto responsable del homicidio. Sin embargo, el proceso judicial no cerró las preguntas de fondo sobre los autores intelectuales del crimen. Un año después, en enero de 2019, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Estados Unidos, Damaso López declaró que el asesinato de Javier Valdés había sido ordenado por los hijos del Chapo, como represalia por una entrevista que el periódico había publicado con él, haciendo explícito el vínculo entre el trabajo periodístico y las estructuras del narcotráfico. La justicia avanzó de forma fragmentada. Hasta el 27 de febrero de 2020, Heriberto P., conocido como El Koala, uno de los autores materiales, se declaró culpable y recibió una sentencia de 14 años de prisión. El otro implicado, Juan Francisco P., alias El Quillo, rechazó los cargos y enfrentó un juicio que inició en mayo de 2021 y concluyó en junio del mismo año. Aunque la fiscalía había solicitado una pena de 50 años, el juez determinó sentenciarlo a 32 años de prisión, además del pago de una indemnización. Aún con esas condenas, es imposible no mirar el hecho de que se tomaron 3 años completos para cerrar el caso. El impacto del narcotráfico en México no se mide únicamente en decomisos, enfrentamientos o nombres de capos. Su daño es más profundo y silencioso. Se vive en la vida cotidiana de millones de personas comunes, aquellas que nunca empuñaron un arma ni participaron en un negocio ilegal, pero que aprendieron a vivir con miedo, silencio y resignación. El narcotráfico no solo disputa territorios, ha transformado la forma en la que la gente trabaja, se mueve, se comunica y, en especial, criar a sus hijos. Para muchas familias, el primer impacto fue la normalización de la violencia. Las balaceras dejaron de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje sonoro. Las escuelas comenzaron a cerrar antes, los niños aprendieron a tirarse al suelo sin que nadie se los enseñara formalmente, y los padres empezaron a medir cada salida, cada trayecto, cada hora del día. El miedo se vuelve un hábito, no un pánico constante, sino una tensión permanente que acompaña todas las decisiones: qué calle evitar, a qué hora regresar, qué decir y, sobre todo, qué no decir. En muchas comunidades, la presencia del narcotráfico rompió el tejido social. La confianza entre vecinos se erosionó, porque ya no era claro quién trabajaba para quién, ni quién podía escuchar. Las reuniones se redujeron, las fiestas desaparecieron y el espacio público se vació. Donde antes había conversación, apareció el silencio. Denunciar dejó de ser una opción viable, no porque la gente no supiera qué estaba ocurriendo, sino porque entendió que hablar podía costarles la vida. Así, la impunidad no fue solo legal, fue social. Económicamente, el impacto fue igual de profundo. Comercios pequeños comenzaron a cerrar bajo el peso de extorsiones, cobros ilegales y amenazas constantes. Muchos negocios sobrevivieron no por ganancias, sino por miedo. El dinero dejó de ser solo un medio de intercambio y se convirtió en una herramienta de control. En regiones enteras, trabajar significaba pagar, y no hacerlo significaba exponerse. Para quienes perdieron su fuente de ingreso, la opción fue emigrar, desplazarse, o aceptar condiciones impuestas por grupos criminales. El narcotráfico no solo robó tranquilidad, robó el futuro de miles de personas. El daño también alcanzó el ámbito emocional. Vivir bajo violencia constante genera heridas que no siempre se ven: ansiedad, depresión, estrés crónico
y una sensación persistente de indefensión se volvieron muy comunes. Muchas personas crecieron aprendiendo que la vida puede terminar de forma arbitraria, que no siempre hay justicia y que el esfuerzo no garantiza protección. Esta percepción alteró la manera en que se construyen sueños y expectativas. Para muchos jóvenes, imaginar un mañana estable se volvió difícil, no por falta de talento, sino por falta de certeza. El narcotráfico también distorsionó las relaciones familiares. Padres que callan para proteger, madres que viven con miedo constante por sus hijos, jóvenes que crecen viviendo el crimen no como algo admirable, sino como algo omnipresente. Incluso cuando no hay admiración, hay convivencia forzada. El crimen organizado se volvió parte del entorno, algo que se aprende a esquivar, no a enfrentar. Esta convivencia involuntaria generó una normalización peligrosa. La violencia deja de sorprender y la injusticia deja de indignar. Para muchas personas, el mayor daño fue la pérdida de la noción de Estado. Cuando llamar a la policía no garantizaba la ayuda, cuando denunciar implicaba riesgos y cuando la justicia tardaba años o siquiera nunca llegaba, la idea de protección institucional se debilitaba. En ese vacío, la ley se vuelve abstracta y la supervivencia más concreta. No es que la gente deje de creer en la ley por convicción, deja de creer en ella por experiencia. Así, el narcotráfico no necesita gobernar formalmente para influir. Basta con que el Estado no esté ahí. Estas experiencias acumuladas transformaron la vida cotidiana en algo más pequeño, más contenido. La gente aprendió a vivir menos, a moverse menos, a hablar menos, a soñar con moderación. El daño no siempre se expresa en tragedias visibles, sino por renuncias silenciosas, oportunidades que no se toman, caminos que no se recorren, palabras que no se dicen. El narcotráfico no solo mata personas, mutila los proyectos de vida de varias personas. Al final, las personas comunes no han sido espectadores del narcotráfico, sino su principal víctima, no porque estén en el centro del negocio, sino porque viven en el centro de sus consecuencias. El veneno no siempre cae de golpe, a veces se filtra lentamente hasta que altera todo el organismo social. Y cuando una sociedad aprende a vivir enferma, el daño más grave no es la violencia visible, sino la pérdida de la posibilidad de imaginar una vida distinta. El narcotráfico no llegó a México como una invasión externa, ni como un enemigo claramente identificable. Se filtró, muy lentamente, mezclándose con la pobreza, el abandono, la corrupción y el miedo, hasta convertirse en parte del entorno. Como todo veneno eficaz, no actuó de inmediato. Primero adormeció, luego debilitó y finalmente transformó. No solo intoxicó territorios, sino valores. No solo corrompió instituciones, sino silencios. No solo armó a criminales, sino que desarmó a la sociedad de su capacidad de confiar, de exigir y de imaginar algo distinto. Lo que comenzó como una economía marginal en zonas olvidadas creció al ritmo de las omisiones del Estado. Cada vacío fue una oportunidad, cada error una grieta, cada acto de impunidad una invitación a avanzar. El narcotráfico aprendió a que no necesitaba sustituir al poder formal, bastaba con infiltrarlo o hacerlo irrelevante. Así, el control no se impuso únicamente con violencia, sino con costumbre. La gente no dejó de sentir miedo, dejó de asombrarse. Y cuando la violencia se vuelve paisaje, el daño ya no es solo físico, es más moral. Las personas comunes fueron las más afectadas, no porque estuvieran involucradas, sino precisamente porque no lo estaban. Perdieron la libertad de moverse, de hablar, de confiar. Perdieron negocios, hogares, familias, rutinas. Perdieron algo mucho más difícil de recuperar: la certeza de que la vida cotidiana podía ser normal. El narcotráfico convirtió la supervivencia en una tarea diaria y el silencio era una forma de protección. Así, el veneno no siempre mató de golpe. Muchas veces obligó a vivir menos. En ese contexto, el periodismo se volvió una amenaza, porque nombrar la realidad era romper la anestesia. Contar lo que pasaba era remover el veneno, hacerlo visible, y eso tuvo un costo. La muerte de periodistas como Javier Valdés no fue solo un crimen individual, fue un mensaje colectivo. No buscaba silenciar una sola voz, sino recordar que decir la verdad podía ser mortal. Y sin embargo, incluso cuando la justicia llega tarde o incompleta,
Esas voces dejan algo que el veneno no puede borrar: la memoria. El daño más profundo que ha causado el narcotráfico no es la violencia que se ve en cifras, sino en la que se instala en la mente. Cuando una sociedad aprende a vivir con miedo, cuando acepta la impunidad como norma y cuando normaliza la injusticia como destino, el veneno ya está circulando. No destruye de inmediato, pero lo altera todo. Cambia la manera de educar, de amar, de soñar. Reduce la vida a lo indispensable. El veneno de una justicia no es solo el narcotráfico como negocio criminal, es todo lo que permitió que creciera: la desigualdad, la corrupción, la indiferencia, el silencio impuesto y el cansancio colectivo. Y como todo veneno, no se erradica solo atacando el síntoma. Requiere antídotos difíciles: justicia real, presencia del Estado, memoria, la verdad y una sociedad que vuelva a creer que vivir sin miedo no debería ser un privilegio. Porque una sociedad no muere el día que estalla la violencia, empieza a morir cuando deja de indignarse. Y mientras el veneno siga siendo tolerado, su efecto seguirá avanzando, lento, constante, invisible, hasta que ya no sepamos distinguir dónde terminó el miedo y dónde empezó la costumbre.